Esta es la historia de un santuario que se encontró en medio de una batalla legal de décadas. Una historia con un final violento que, la verdad, dejó una cicatriz en la comunidad de protección animal en México. Hoy vamos a desglosar la tragedia del refugio San Francisco de Asís. Para 1.500 animales, este lugar era, pues, su único hogar, el único que habían conocido. El problema es que ese hogar estaba construido sobre tierra de oro. Y al final, ese fue su pecado. A ver, para entender bien la tragedia, creo que primero tenemos que irnos al principio, a sus inicios. Así fue como nació un santuario pensado para esos animales que literal nadie más quería ver, los invisibles. Bueno, vámonos a finales de los años 70. En ese entonces, Regina de Parra funda el refugio en una zona boscosa, a las afueras de lo que hoy es Santa Fe, en la Ciudad de México. En aquel momento, el área era prácticamente pura mina de arena y basureros, así que era el lugar perfecto para un proyecto así, que buscaba ser el último refugio para los más vulnerables. ¿Y quiénes eran estos vulnerables? Pues se les conocía como los invisibles. Y es que piensen en esto, eran los animales que llegaban mutilados, quemados, ciegos, viejitos, vaya, aquellos que de verdad no tenían ninguna otra oportunidad en ningún otro lado. Ahora, para que nos demos una idea de la escala de este trabajo, en su momento de mayor apogeo, el refugio llegó a albergar a más de 1.500 animales al mismo tiempo. Es un número que no solo habla de un compromiso gigante, sino de una necesidad social que era, francamente, abrumadora. La filosofía de la fundadora se podía resumir en una frase muy simple, pero superpotente, que todos los que la conocían repetían. Regina nunca decía que no. Y esa fue la dedicación, el motor, que movió al refugio por décadas. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. Es el momento en que este paraíso choca de frente con el progreso, donde un santuario humilde se enfrenta a un desarrollo urbano que, pues, no se detiene ante nada. Y es que el cambio en la zona fue radical, brutal. Santa Fe, que alguna vez fue, como decíamos, un área de minas, de arena y tiraderos, de repente se transformó en el centro financiero más exclusivo de la ciudad. Donde había tierra y árboles, ahora hay torres de lujo y edificios inteligentes. Básicamente, de un día para otro, el refugio estaba sentado en una mina de oro inmobiliaria. Y así, claro, comenzó una batalla legal que se alargaría por más de 20 años. ¿Qué estaba en juego? 10.000 metros cuadrados de un terreno carísimo. Por un lado, la inmobiliaria Lomas de Santa Fe, que reclamaba la propiedad, y por el otro, Regina de Parra, que siempre sostuvo que ese terreno se lo habían donado muchísimos años atrás. Y esa larguísima batalla legal nos lleva directamente al clímax de esta historia. Vamos a ver con detalle cómo fue ese violento desalojo en agosto de 2013. Lo que se suponía que debía ser un trámite administrativo terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla. La mañana de ese día empezó con la llegada de seguridad privada, cargadores, granaderos y maquinaria pesada. Para el mediodía ya estaban tirando cercas y jaulas sin ningún tipo de plan. Por la tarde el caos era total y para la noche el refugio simplemente ya no existía. El primer y más grave error, y esto es clave para entender el desastre, fue que no había un plan de evacuación. Nadie, absolutamente nadie, coordinó cómo mover de forma segura a los más de 1.000 animales que vivían ahí. Entonces, al empezar a derribar las mallas, animales que estaban separados por su carácter o por su salud, de repente quedaron todos mezclados. El estrés fue tan extremo que se desataron peleas mortales entre ellos. Aterrados por el ruido de los trascabos, los gritos, la confusión, muchos perros saltaron las bardas que quedaban y corrieron en pánico hacia la carretera México-Toluca. Decenas de ellos murieron atropellados en cuestión de minutos. Fue una escena terrible. Y por si fuera poco, hubo algo todavía más horrible. Los activistas que estaban ahí denunciaron que la maquinaria pesada nunca paró. Muchos animales que buscaron esconderse entre los escombros de lo que había sido su único hogar murieron aplastados. Pero la tragedia no terminó cuando los trascabos se fueron. No. Lo que vino después fue lo que algunos llaman una molienda administrativa, una especie de crueldad burocrática. El calvario de los que sobrevivieron apenas comenzaba. Los amontonaron como pudieron en camiones de carga. Muchos acabaron en centros antirrábicos, que al verse totalmente superados, aplicaron la eutanasia masiva. Otros refugios que intentaron ayudar simplemente colapsaron por la cantidad de animales. Y en medio de todo ese caos, los registros se perdieron, borrando para siempre la esperanza de muchas familias de volver a encontrar a sus mascotas. Ya han pasado años desde entonces. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Hablemos un poco del legado de esta tragedia y de cómo se recuerda hoy a su fundadora. Miren, la figura de Regina de Parra sigue dividiendo opiniones.
Para muchísima gente, es una mártir, una heroína que lo sacrificó todo por la causa animal. Pero para otros, su gestión era muy criticable, porque el hacinamiento en el refugio ya se había vuelto insostenible. Sin embargo, más allá de las opiniones sobre cómo se manejaba el refugio, hay algo en lo que todo el mundo del proteccionismo animal está de acuerdo. Y es que la forma en que se hizo el desalojo fue, y cito, las palabras que se usaron en su momento, un crimen de lesa humanidad animal. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Cuando el progreso y la compasión chocan de una manera tan brutal, ¿quiénes son los que terminan pagando el precio?